estamos con Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Ha estado antes con nosotros aquí, pero viene esta noche, un momento muy especial para el gobierno. Muchas gracias por estar acá. No, con todo gusto, Rosa María. Buenas noches. He estado revisando algunos de los documentos a los cuales usted ha hecho mención. Usted ha señalado que han habido, en el tema ambiental, que es el que ha salido en la discusión en en Espinar, varios monitoreos, varios exámenes que ha hecho el Estado. En octubre del 2010 y en noviembre del 2011, y encontraron que los límites máximos permisibles eran los correctos para seres humanos y para animales. Sin embargo, desde la semana pasada, la señora Ruth Luque, de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani, ha insistido en que ellos tienen un monitoreo participativo que señala que los límites máximos permisibles se han violado y que esto ya no es apto para consumo humano. ¿Dónde está la verdad? A ver, quizás el nombre monitoreo participativo nos permite llegar a la respuesta. Un monitoreo participativo es aquel que recoge la información que te pueden plantear todas las partes. Empresa, comunidades, gobiernos locales, eventualmente si hay gobierno regional. Y en el caso específico de Espinar, el monitoreo participativo es una de las obligaciones contenidas en el convenio marco del año 2003. Siendo ello así, cualquier monitoreo debiera tener estas características. El monitoreo hecho por la Vicaría de Sicuani no cumple la condición de monitoreo participativo porque solamente se hizo con las comunidades sin ninguna participación y no se hizo bajo el acuerdo marco. Pero un segundo problema con ese monitoreo participativo. Cuando tú haces monitoreo, tú tienes que tener una línea base. Y por eso es que cuando tú haces monitoreo, por ejemplo, de aguas, lo haces en la zona de influencia de un proyecto y antes de la zona de influencia de un proyecto. Porque puedes comparar. Tú dices, a ver, ¿cómo me vienen las aguas en condiciones naturales? ¿Y qué ocurre después del proyecto, de la operación? Y dices, están iguales, con los cuales el tratamiento es correcto, se han incrementado, con lo cual aquí hay un problema, y además puedes determinar si hay una contaminación natural. Las aguas en distintos cuerpos de agua pueden tener metales, pueden tener acidez. Vamos a ir a lo de la contaminación natural, pero en este monitoreo en especial, entonces, el monitoreo de la Vicaría Sicuani se produce sin presencia del Estado, sin presencia de la empresa. Así es, con lo cual no cumple las condiciones del monitoreo participativo contenido en el convenio marco. Muy bien, pero supongamos que aún así la información que tengan es valiosa, porque dicen la verdad. Correcto. Ok. Se han realizado, usted me dice, sin consultar la línea base. ¿Por qué? Porque es un monitoreo hecho motu propio. Ellos determinaron que iban a hacer un monitoreo, le han puesto el título de participativo, pero no lo es. Sin embargo, por otro lado, el convenio marco dispuso la elaboración de monitoreos participativos. Mira tú, el primer monitoreo participativo hecho bajo el convenio marco se hizo con la presencia de Oxfam. Claro. Que todos consideran que es una entidad que va a cuidar los intereses de las comunidades. Que se considera radical, digamos. Resultados, no había contaminación. Año. No había contaminación. Me parece, y ahora te voy a confirmar porque es tanta información, pero eso ha sido casi al inicio del convenio. De la operación. ¿No? Cuando se tomaron las primeras líneas de base. Las primeras líneas de base. Sin perjuicio de ello, se han realizado los monitoreos regulares que le toca a las entidades del Estado. Los que yo mencioné de noviembre de 2010 y octubre de 2011 son los del OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es del sector ambiente. Pero antes de ello se hicieron todos los monitoreos por OSINERSMIN. Estamos hablando de 10 u 11 monitoreos y todos dieron resultados de que el agua estaba cumpliendo las condiciones. Ahora, la empresa dice que ellos tienen un circuito cerrado y que no tienen vertimientos al río. ¿Esto es cierto? Así es, ellos tienen un sistema cerrado. Pero una cosa que sí te quiero decir, Rosa María, es que sin perjuicio, bueno, primero señalando que este documento de la Vicaría no cumple las condiciones de monitoreo participativo, eso es una cosa que tiene que precisarse. Pero mira, sin perjuicio de todos los monitoreos... No tiene la participación ni de la empresa ni del Estado, no tiene línea de base, y se ha hecho en la misma zona donde es la zona de influencia o en otra zona. En este caso sí está en la zona de influencia, lo que se hizo fuera de la zona de influencia, pero ha sido utilizado como si fuera en la zona de influencia del proyecto, es el documento de Sensopas, del Ministerio de Salud, que es en una zona absolutamente aparte de la zona del proyecto y se ha traído como si fuera este informe de metales pesados, como si fuera un informe que muestra los resultados de un nivel de contaminación de metales en las personas, y esto no tiene nada que ver con el proyecto. Viene ahora la pregunta sobre el tema natural. ¿Es posible que naturalmente el agua, digamos, mane con metales? Sí, claro que sí. Y no solo con metales,
con altos niveles de acidez, a veces alcalinidad, porque responde mucho a la formación geológica. O sea, el agua viene de distintas fuentes, hay agua de lluvia, hay agua que brota de manantiales, hay agua que corre por el subsuelo cuando hay acuíferos, hay distintas condiciones que forman lo que es la fuente del agua. Ahora, y en esta formación puede venir con metales, claro que sí. Por eso muchas veces las plantas de tratamiento para potabilizar el agua tienen que considerar estas variables para eliminar los metales pesados, para neutralizar la acidez u otras condiciones que son adversas a la población. Yo es una pregunta un poco dura, pero ¿dónde está el Ministerio de Agricultura? Porque la queja de algunos agricultores es: nuestros animales están naciendo con malformaciones, nuestros pastos no crecen a la altura, probablemente porque tienen naturalmente un agua que no sirve, que no tiene la calidad que debería tener. ¿Qué hacemos ahí? Así es. Mira, y aquí para hablar un poco de futuro, en una lógica de promover el diálogo. Cuando los viceministros estuvieron presentes en Cusco, a punto de ir a Espinar, no fueron porque no hicieron las condiciones de paz y de tranquilidad que se requiere para una negociación, ya habían preparado, y yo tengo acá a la mano, 5 programas para fortalecer el monitoreo participativo. Uno, de la DIRESA, la Dirección Regional de Salud de Cusco, para analizar metales pesados en el ser humano. Digamos, pero probablemente, estoy segura que lo van a hacer, disculpe que lo interrumpe, pero lo más probable es que esto diga: la mina no tiene la culpa, pero yo quería ir un poquito más allá, es decir, ya sabemos que la mina no tiene la culpa, pero la gente tiene metales pesados en su cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos para que, digamos, la naturaleza no los afecte? Correcto, poner a trabajar al Estado para que justamente pueda, o a través de asistencia técnica, o a través de programa, y con la empresa, obviamente, puedan mejorar sus condiciones de vida. Pero en esto tenemos que trabajar todos, y también tiene que trabajar el gobierno local. No podemos admitir que las personas de Espinar no tengan agua, ¿no? Y como lo dijo hoy día el ministro Cornejo, menos es si responsabilidad del gobierno local, que ha trazado tanto tiempo los expedientes y que a punta de esfuerzos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, finalmente ya tiene viabilidad el proyecto. Y aun cuando no es responsabilidad directa del Ministerio de Vivienda, se va a hacer todo lo posible para que la población de Espinar cuente pronto con agua. Ahora, en el tema ambiental, entonces, para usted, en su convicción, la empresa no tiene vertimientos a los ríos, por lo tanto es imposible que contribuya con materiales, con metales pesados. 2, los monitoreos son correctos, los de la OEFA y Osidermin. 3, el que se hizo del Ministerio de Salud está fuera del área de influencia del proyecto. 4, el monitoreo de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani no cumple con los estándares para hacer un monitoreo. Para ser participativo, ni hace análisis comparativo. Ni hace análisis comparativo con línea de base. Por lo tanto, la situación más o menos es clara. Esto que usted nos ha comunicado hoy, que yo más o menos conocí en estos días, ¿fue comunicado a las autoridades que estaban generando esta protesta el 20 de abril, cuando firman ustedes un acta? Absolutamente, absolutamente. Y quizás acá vale la pena hacer un poco Porque la pregunta es, la gente le dice: oiga, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Por qué no dijeron esto antes? Absolutamente. Mira, el 16 de abril, el Frente de Defensa comunica a la empresa sus nuevas condiciones alrededor del convenio marco. El 20 de abril se suscribe efectivamente un acuerdo en donde hay muchos representantes de organismos públicos, autoridades municipales y comunidades, en donde se ponen de acuerdo en qué medidas tomar, que incluía cómo fortalecer el monitoreo participativo. El 24 de abril la empresa Estrata le contesta al Frente de Defensa: estoy dispuesto a negociar y lo que queremos es mejorar condiciones laborales, incorporar más gente del mercado laboral de Espinar a la empresa. Capacitación, fortalecer el monitoreo participativo y aquellas cosas que puedan derivar de nuestros acuerdos sobre el convenio marco. Estamos hablando del 24 de abril. Así es, el diálogo estaba absolutamente abierto. ¿Ya? Y adicionalmente, lo que ya te mencioné, las distintas entidades del Estado que tienen que ver con el monitoreo han preparado 5 planes que incluyen cuestiones pecuarias, cuestiones de pastos, cuestiones de metales, cuestiones de responsabilidad ambiental de la empresa, y hay un quinto que ahora se me ha escapado de la mente. Entonces, el diálogo ha estado abierto. Yo creo... ¿Qué pasó? Rosa, yo creo que ha habido... Acá vale la pena quizás una pequeña mención. Siempre pueden haber legítimas preocupaciones de las comunidades. Eso es absolutamente entendible. Así es, si sus animales nacen mal... Así es, y por eso hay que hacer este análisis pecuario de cuáles son las condiciones pecuarias y de pasto.
Y yo creo que esas legítimas preocupaciones de la gente, al Estado le toca atenderlas e invocar que la empresa también vea cómo puede mejorar sus condiciones. Pero creo que ha habido líderes equivocados. Ahora, líderes que han roto el diálogo sin razón alguna. Todos han visto en los medios de comunicación el sábado pasado cómo el líder del Frente de Defensa encaraba a esta comisión de grupo de avance, negaba la presencia de los viceministros y cortaba el diálogo. Y quería a los ministros, cuando además uno debe reconocer que los viceministros cuando van obviamente con un mandato del ministro y un mandato del presidente del Consejo de Ministros para tener capacidad de negociación. Quería al dueño del circo. Así es. Así lo dijo. ¿No? Quería no a los payasos, entonces quería que vaya usted. Y ayer estuve yo con el congresista Johnny Lescano que decía, los ministros son unos cobardes, han de vivir ellos. ¿Por qué no fueron ustedes el sábado pasado? Para cualquier negociación tienen que existir condiciones para el diálogo. Para cualquier negociación ese es un principio fundamental. Eso ocurre en la guerra, eso ocurre en la paz, eso ocurre siempre. Con la pistola sobre la mesa no negociamos. No negocia nadie, ¿no? Y entonces cuando los viceministros estaban ahí, aproximándose a Espinar, con apoyo de Coco Acurio, presidente regional, que también pedía que se den condiciones, estas no se dieron. Y luego se produjo encima el secuestro de 2 camionetas de contratistas de la empresa y 10 personas. Cosa que no señalo yo, fue denunciado por la Defensoría del Pueblo, que felizmente se pronunció sobre el tema. Creo que han habido líderes equivocados, sin ningún deseo de negociar, con un deseo un poco de exacerbar las contradicciones y el conflicto, y eso es lo que ha llevado a estas lamentables muertes. Tenemos que hacer una